Buenos días, soy Nicole Mariscal Tubay, estudiante de Evaluación Psicológica 2 y voy a hablar sobre los temas impartidos de la Unidad 3 y la Unidad 4. La Unidad 3, los autoinformes, la comunicación de los resultados del informe psicológico. El final de la evaluación psicológica ha de ser la comunicación oral o escrita de los resultados, es decir, el informe es la expresión palpable de dicha evaluación. Algunas características de los informes es que es un testimonio duradero y archivable. Es una fuente de información para la contratación de las hipótesis formuladas y es necesario para la comunicación de los resultados de dicha evaluación. Es decir, el informe debe presentar orientaciones concretas en torno a los objetivos planteados en la evaluación. Por ejemplo, las recomendaciones, el tratamiento a seguir, las posibles causas del trastorno. Condiciones del autoinforme. Los autoinformes permiten adquirir información de diferentes índoles, gracias a que pueden ser elaborados con la finalidad de preguntar sobre diferentes aspectos de las personas. Por ejemplo, sobre la conducta motora, respuesta fisiológica que puede ser la sudoración excesiva, la experiencia subjetiva que puede ser el sentirse solo, pensamientos, ideación suicida, entre otras. Tradicionalmente, este tipo de técnica se ha utilizado para medir atributos de la personalidad, estados dependientes de situaciones como ansiedad o miedos y recoger información sobre algunas conductas problemáticas. Las variables que miden los autoinformes se pueden dividir en 4: estados, repertorios clínicos conductuales, rasgos, dimensiones o factores y los repertorios, procesos y estructuras cognitivas. Principales tipos de autoinforme. El autoinforme se define como la autoobservación que realiza el sujeto de su propia conducta. En el ámbito de la evaluación psicológica, el autoinforme es una técnica que permite adquirir información de forma rápida, válida y fiable, ya sea con la finalidad diagnóstica y terapéutica o de selección del personal. Las técnicas de autoinforme más comunes son las siguientes: entrevistas, escalas, inventarios, cuestionarios, autorregistros y pensamientos en voz alta. Los cuestionarios, inventarios y escalas se tratan de autoinformes muy estructurados, tanto en la forma que vienen formuladas las preguntas como en sus respuestas. El autorregistro es una técnica semiestructurada en la que se le da al sujeto una hoja y un lápiz en donde se le pregunta sobre una determinada conducta y es el sujeto quien la rellena. La entrevista es el instrumento en el que dos o más personas interactúan bidireccionalmente y se comparte información. Y los pensamientos en voz alta, en esta técnica se le pide al sujeto que hable en voz alta sobre diferentes aspectos. Esta técnica es muy utilizada en la investigación experimental. Algunas cuestiones sobre la calidad de los autoinformes. Las principales fuentes de error son 3. La simulación, que es el deseo deliberado por parte del sujeto por falsear su respuesta. La deseabilidad social, que consiste en responder al autoinforme intentando dar una imagen aceptable de uno mismo, y las tendencias de respuesta. Las técnicas proyectivas, comunicación de los resultados. Las técnicas proyectivas son técnicas de recogida de información. Algunas características de estas es que logra penetrar a la personalidad individual, acercarnos a ella y entenderla. Suponen que el sujeto organiza su respuesta en torno a su mundo interno, es decir, a su historia personal, que viene desde la motivación, la percepción, actitudes, entre otras. Trata la peculiaridad de las respuestas, por eso todas las respuestas son válidas y significativas. La codificación e interpretación no se logra puntuando ítem a ítem, sino que se logra puntuando de una forma global. Otras aproximaciones de las construcciones de los test desde la teoría clásica. El enfoque clásico es el predominante en la construcción y análisis de los test. La construcción racional se basa en el supuesto del contenido de los ítems del test, que refleja directamente las características y dimensiones que se interesa medir. La construcción empírica. Esta se basa en los diferentes postulados encontrados sobre las respuestas de las personas entre las dimensiones de interés. La construcción empírica. Esto se basa en los diferentes postulados encontrados entre las respuestas de las personas sobre las dimensiones de interés. Construcción analítico-factorial. Esto supone una mezcla de las aproximaciones anteriores, es decir, de la construcción empírica y la construcción racional. Clasificación de los test psicométricos. Los test psicométricos básicamente miden y asignan un valor a una determinada cualidad o proceso psicológico, que puede ser la inteligencia, memoria, atención o funcionamiento cognitivo.
y se dirigen a actividades de evaluación y selección como al diagnóstico clínico. Su organización, corrección e interpretación suele ser estandarizada. Algunas fichas técnicas de los test psicométricos son las siguientes: el test de dominios, que mide la inteligencia general; el test de Reven, que también mide la inteligencia, el coeficiente intelectual; el test de actitudes diferenciales, que trata de la evaluación del razonamiento verbal, abstracto, numérico; el cuestionario de los 16 factores de la personalidad, que mide en sí la personalidad de los sujetos; y por último, el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, que mide la personalidad en fases. Cuestionarios de personalidad multidimensionales. Estos tratan de buscar de mejor manera el conjunto de rasgos seleccionados para así dar con una caracterización de la forma de actuar del sujeto. Interesa medir factores primarios y secundarios representados por el nivel de respuestas concretas del sujeto, hábitos de respuesta, las facetas de personalidad según los hábitos de respuesta y los rasgos o factores según las facetas. Un ejemplo de estos cuestionarios es el cuestionario de personalidad de Einstein, que determina los rasgos de la personalidad. Limitaciones de la evaluación informatizada. Los test informatizados cumplen dos requisitos: se conocen las propiedades métricas obtenidas por un modelo matemático y se registran y corrigen a través de un ordenador. El psicólogo debe de estar entrenado para aplicar este tipo de instrumentos, ya que han habido en algunos casos errores en la corrección y baremación de estas pruebas. Orientación vocacional, selección del personal. La orientación vocacional comprende un conjunto de acompañamiento y asesoramiento con base al autoconocimiento y la información disponible, para así tomar decisiones vocacionales y profesionales que ayuden a construir el proyecto de vida.